No le dirías al viento cómo te atreves a menos que estés casi loco. Entonces, la vigilancia con respecto a tu estado interno es muy importante para que no continúes creyendo que lo que está afuera es más importante que lo que está adentro. Esa es la gran ilusión. Alguna condición de afuera es más importante que tu estado de conciencia. Por eso la conciencia necesita estar allí. Y te lo digo a ti porque hay suficiente conciencia en ti para que esa vigilancia crezca. Sin esa vigilancia no tienes idea de lo que está ocurriendo dentro de ti y proyectas todo hacia afuera. Y ni siquiera lo sabes. Y esta es la esencia misma de la inconsciencia, hablando espiritualmente. Muchas personas realmente inconscientes ni siquiera saben que están sufriendo, porque todo está reaccionando a lo externo, porque todo lo malo está afuera, en otras personas y a lo que sea que ellos culpen. Todo es lo externo, todo es una reacción de su completo desconocimiento de su estado interior. Esa es la esencia de la inconsciencia. Pero incluso los humanos que ya han comenzado el camino espiritual o el proceso de despertar, todavía pueden ser dominados Periódica, regular o completamente por la ilusión de que algo afuera es más importante que tu estado interno de conciencia. En ese momento te vuelves reactivo y en ese momento te vuelves identificado con las reacciones, que son formas mentales y emocionales que se levantan, y entonces estás perdido. Si tú crees que todo está afuera, entonces la vigilancia te puede ayudar en el momento en que te molestas por algo. Molestar es un término genérico. Podrían ser varias cosas. Podría ser ira, podría ser abatimiento, podría ser miedo o cualquier cosa que no esté arraigada en las profundidades pacíficas del ser. Es un malestar. Entonces notarás que cualquier cosa te puede molestar. Te darás cuenta que incluso pequeñas cosas te pueden molestar. Solo cosas diminutas, como una persona que no acude a una cita, o un personal de mantenimiento que no hace un buen trabajo. Todo tipo de cosas que están tomando demasiado tiempo. Alguien que no te trata con el respeto que te mereces. Todo tipo de pequeñas cosas pueden afectarte mientras conduces el auto. La gente se molesta cuando maneja. Es extraño, quiero decir, ninguno de los conductores te conoce, ni tú tampoco los conoces a ellos. Pero el ego inconsciente los considera personalmente insultantes para ti. Alguien que te empuja hacia el carril derecho y piensas, ¿cómo te atreves tú? Si llegara una ráfaga de viento, probablemente no te molestarías porque es difícil personalizar eso. Pero si eres inconsciente, extremadamente inconsciente, incluso puedes molestarte por eso. Pero es menos probable porque es solo una ráfaga de viento que te empuja y te obliga a ir en esa dirección. No le dirías al viento, ¿cómo te atreves? A menos que estés casi loco. Pero una persona inconsciente es justo como una ráfaga de viento. No tiene nada que ver en lo absoluto contigo. Y por supuesto, a estos inconscientes los encuentras todos los días en tu vida diaria. Te encontrarás con personas que simplemente están representando su inconsciencia. Algunos manejando por las calles y a otros te lo encuentras en otras maneras. Y no es nada personal en tu contra, ellos definitivamente no están en el tráfico. Así que debes ser vigilante para ver que si todavía te molestan otros conductores, entonces no es algo por lo cual castigarte y decir, Dios mío, verás, no soy bueno, estoy en el camino espiritual y todavía me molestan otros conductores.
Todo lo que necesitas es notarlo. Entonces, cada vez que te molestes, decir, oh, ¿qué está pasando? Y luego ya lo sabrás, me confundí. Había una confusión en mi mente sobre lo que realmente es importante. Pensaste que aquello allá afuera era lo importante y olvidaste que esto es lo importante. ¿Qué es lo que yo aporto a la situación? Y luego tú disuelves los conflictos frecuentemente. Frecuentemente porque todavía estás rodeado de muchos seres humanos inconscientes. Hay situaciones conflictivas donde quiera que vayas. Encontrarás conflictos donde sea que los humanos se reúnan. Situaciones conflictivas surgen, es algo asombroso. Incluso en lugares que deberían ser bastante pacíficos. Congregaciones de iglesias, reuniones de comité en la iglesia, o hospitales donde las cosas podrían estar sanando, lugares pacíficos, universidades, escuelas, podrían haber conflictos, incluso organizaciones espirituales, porque por supuesto la gente puede estar esforzándose mucho, pero todavía no están ahí, entonces hay conflicto. Y es por eso que no hay necesidad de reaccionar ante todo y decir, mira toda esa gente inconsciente, o decir, me cansé de la espiritualidad, miren a todas esas personas llamadas espirituales y miren cómo se comportan, me cansé de eso, es toda una farsa, ¿no? Y todas esas cosas, la mente continúa. De nuevo, todo está ahí. Hay algo mal afuera, no soy yo. Yo estoy bien. No, te vuelves alerta y cada vez que estés molesto por situaciones y personas, oh, es un recordatorio de que había una confusión sobre la importancia de lo que importa, lo secundario y lo primario. En segundo lugar está la situación exterior. Lo primario es el estado de conciencia que te traes. Entonces, cuando en el momento te has enojado, lo has olvidado, pero eso en sí mismo puede volverse una señal para volverte presente. Entonces, si estás atento a enojarte por las cosas, puedes usarlo como una alarma. Cualquier tipo de malestar o cualquier situación debe haber sido confundida entre lo primero y lo secundario. Y está bien. Entonces puedes invitar el estado de alerta. Y esto a veces puede ser comparado como encender una luz, un interruptor, algo más tenue, que es lo que realmente se siente. Proviene del estado reactivo identificado con la mente. Y de repente debe haber todavía un remanente de conciencia donde puedes decir, ups, estoy molesto por esto. Entonces puedes, en ese momento hay una opción, vale, hay confusión sobre lo que es realmente importante aquí. Y luego puedes invitar a la presencia, a la atención. Y en ese momento hay un cambio desde el estado de pensamiento reactivo identificado con la mente. Es posible que haya estado hablando con alguien sobre lo terrible que otra persona es, o lo que acaba de hacer, porque nunca puede hacerlo bien, y de repente todavía queda un resto de conciencia en ti, y entonces empiezas a presenciar todo eso dentro de ti. Y en ese momento tienes una opción. Puedes decir, ok, reconoces que tienes una confusión entre lo primario y lo secundario. Y luego dice, está bien, hagámonos presentes. Una respiración profunda podría ayudar. Mirar a tu alrededor podría ayudar. Cualquier cosa que te lleve al momento presente, que te traiga, está bien. Sale del estado de identificación mental, lo que significa que sale, quiero decir que la conciencia se retira del pensamiento. Tu conciencia estaba en forma de pensamiento.
Luego recuperas la conciencia. La conciencia se reclama a sí misma, por así decirlo, recupera la conciencia de su forma encarnada, en la forma de pensamiento o emocional. Se había encarnado en esa forma. Es el sueño de la conciencia. Lo reclamas o él se reclama a sí mismo, porque en última instancia eres tú. Y entonces la conciencia se retira de la forma de pensamiento, del pensamiento emocional. Bueno, digamos que esto es la conciencia y esto es el pensamiento. Entonces continúa, la conciencia quedó atrapada en ese pensamiento. Se había convertido en ese pensamiento de la misma manera que el agua puede convertirse en hielo. Así que simplemente, para que la conciencia salga de esto, y entonces el pensamiento se derrumba. Porque lo único que se había congelado, se había endurecido, por así decirlo, era la conciencia. Así la conciencia se retira del pensamiento y entonces se encuentra en su forma pura y sin efecto, sin forma. Y es algo asombroso cuando de repente aparece ahí esa conciencia que antes estaba atrapada en el pensamiento y que de repente experimenta esa sensación intensificada de vitalidad. Y toda esa frecuencia vibratoria cambia a, se podría decir, como una frecuencia más alta. Por eso lo llamamos despertar. Porque despertar es el despertar espiritual. No significa ver ángeles de repente o hablar con Dios. ¿Qué hago? Dime qué hago. Eso no es un despertar espiritual. Está bien si ves ángeles, es algo hermoso, pero eso no significa que estás despierto espiritualmente. Simplemente significa que estás viendo un ángel. O incluso si estás canalizando una entidad espiritual, eso no significa que estés despierto espiritualmente, simplemente significa que estás canalizando una entidad espiritual que puede tener un gran ego. Y luego ese ego se suma a tu ego.